la sala 2, profe. Bien, entonces espérame, Celia. Bueno, vamos a grabar la segunda parte de la clase del jueves 20 de mayo. Seguimos analizando el trabajo práctico de síntesis y vamos a trabajar juntos, vamos a analizar cómo completar las celdas del periodo de 0 a 1 año. Celia, ustedes que estaban en la sala 2, ¿cómo analizaron? ¿Cómo les parece que podríamos completar las celdas? ¿Qué debatieron? ¿A qué acuerdo llegaron? En características generales llegamos al acuerdo que es una fase de adquisición de movimientos coordinados y adquisición de habilidades motrices generales. Ajá. Y lo resumimos como control de conductas motrices. Bien. Si nosotros ponemos control de conductas, es lo mismo que poner conductas voluntarias, ¿sí? Porque uno cuando controla algo es porque lo puede hacer voluntariamente. Entonces, lo adecuado ahí, si quieren poner un solo término o algo cortito, es conductas voluntarias o adquisición de conductas voluntarias. Ah, ok. ¿Se entiende? Control y voluntario son, digamos, como parte del mismo concepto. Poder Es redundante. es redundante, tal cual. Gracias, Celia, gracias. Así que bueno, puede como característica general, adquisición de conductas voluntarias. Muy bien. Vamos, Juan Pablo, ¿tenés la mano levantada? ¿Querés decir Sí, algo? era para avisar que me tenía que ir al Zoom, me tengo que ir a Bueno, acompañar a mi mamá un par de trámites. chau, Juan Pablo, nos vemos mañana o la semana que viene. No, Suerte mañana con... nos vemos, profe. Bueno, Chao, hasta dale, luego. dale. Chau, chau. Bueno, vamos al procesamiento de la información. ¿Qué podemos decir del procesamiento de la información? Y está en etapa de ejecución. Profe, una cosita. Sí. Yo estoy con muy poca carga en el celular y se me está como oscureciendo. Si alguno de los compañeros que estuvimos en la sala puede, si se me corta o si se me llega a apagar. Ajá. ¿Y quién más estuvo con Bueno, Celia? pues yo no me acuerdo los nombres. ¿Algún otro compañero estuvo con Celia en esa sala? Sí, yo, profe. Bueno, buenísimo. Entonces, habla Celia, cuando se le corte a Celia, y vos también podés ir enriqueciendo, ¿sí, Francisco? Entonces, ejecución. Ya que estamos, ¿la ejecución solamente termina en el primer año de vida? ¿O para los que vieron el periodo de 1 a 3 años, también podríamos decir que lo característico de todo este periodo de 0 a 3 es la ejecución? ¿Qué podrían contestar los compañeros que estaban que analizaron de 1 a 3? Sí, profe, también sería la ejecución. Recién cambiaría a partir de los 3 años donde tendría el acento en la percepción. Excelente, Lucas, excelente. Entonces, ya tenemos completada la columna de procesamiento de la información de 0 a 3. Todo ese periodo, en cada una de las fases, el acento está en la ejecución. Avancemos, Celia. Sí. No, cuando lleguemos al próximo. ¿Vamos a desarrollo de la inteligencia? ¿Querés, Francisco? No, cuando lleguemos al próximo periodo. Ah, bien. Entonces, ahora estamos en el periodo de 0 a 1 año en el desarrollo de la inteligencia. ¿Qué pasa en ese periodo con el desarrollo de la inteligencia? ¿Cómo lo llama Piaget a los distintos subestadios de ese periodo? Sensorio motor. Sensorio motor. Muy bien, Celia, periodo sensorio motor. ¿Y por qué lo llama Piaget periodo sensorio motor? ¿Qué pasa con la inteligencia? ¿Por qué se llama sensorio y motor? Porque a través de las... un momento que se me hizo una laguna. A través del contacto con las cosas, empieza a desarrollar su inteligencia, su adaptabilidad, sus conocimientos de su entorno. Tal cual, porque justamente, como dice Celia, a partir de las sensaciones y todas las acciones motrices que va haciendo, por eso sensorio es de percepción, de cómo va captando la información en forma conjunta con las acciones motrices que va haciendo, va construyendo las distintas
herramientas de la inteligencia, ¿sí? Que en el primer momento acuérdense que son los reflejos, después son los esquemas, a los que Piaget llama reacciones circulares, después es la exploración, y cómo todo eso va dando pie, en esta primera etapa, a la posibilidad de resolver problemas. Entonces, periodo sensorio-motor. ¿Qué decimos respecto de los juegos? ¿Qué tipo de juegos juega un recién nacido y un bebé durante el primer año de vida? De ocultamiento, de sostener, de persecución, todos esos Bien, ¿y juegos cómo de los crianza. llamamos genéricamente a todos esos juegos, Celia? ¿Juegos de crianza? Juegos de crianza, No. perfecto. Juegos de crianza, muy bien. Entonces, cuando pensamos en el desarrollo intelectual y pensamos en los juegos, juegos de crianza. ¿Qué decimos respecto del desarrollo de la moral y la afectividad? En la afectividad, acá estábamos en una duda. Ujú, Estábamos en la duda con el tema del diálogo tónico, en la afectividad, ajá, si va en afectividad o en moral. ajá. Y aparte en la afectividad habíamos puesto simbiosis madre-hijo, indiferencia del yo-no-yo. Ajá. Esas iban en afectividad, pero estábamos en moral en la duda si era diálogo tónico que iba ahí o si era en la parte de moral. Y el apego, profe, también. Ah, y el Bien. apego, sí. Hay mucho para poner en todo ese periodo, ¿eh? Todo eso que están diciendo es muy importante. Entonces, quizás, o sea, la idea sería ir viendo cómo ponemos, ¿no? En realidad lo primero que aparece es esta indiferenciación yo-no yo. Eso es lo primero. ¿M? A partir de esa indiferenciación yo-no yo, ¿qué es lo que empieza, cómo empieza a darse cuenta el bebé que está separado de la mamá? ¿Cuál es ese tipo de... Simbiosis madre-hijo. Bien, hay esa indiferenciación, hay una simbiosis. ¿M? Y a partir de esa simbiosis, ¿cómo es que el bebé se da cuenta que la mamá es algo que está separada de él? ¿Cuál es el otro concepto que usaron? ¿Por el diálogo tónico? Tal cual. El diálogo tónico, Francisco, es justamente el medio a partir del cual el bebé se empieza a comunicar con aquello que es distinto de él, que es la mamá, y le empieza a decir a partir de cómo le dice a la mamá que está incómodo o insatisfecho. Con el llanto. Con el llanto, con el aumento del tono muscular, el llanto, el pataleo, bien. ¿Y cómo le expresa a la mamá o a quienes lo cuidan que está satisfecho? Con una hipotonía. La sonrisa. Bien, con una hipotonía y justamente, tal cual, la relajación, por eso dicen que es tan importante reírse, porque cuando uno se ríe, los músculos se distienden. Entonces, fíjense que le informa al medio que lo rodea que está insatisfecho con un aumento del tono, llanto, tensión, hipertonía, y le informa la forma de comunicarse del bebé, por eso diálogo, cuando baja la tensión, cuando hay una hipotonía, se sonríe, se relaja. ¿M? Bien, diálogo tónico. Y todo eso está sazonado, ¿sí? Con la construcción que va haciendo del apego, sobre todo a medida que se va separando, la posibilidad de separarse es por esa figura de seguridad y de sostén que es el apego que le da la mamá. Muy bien, todo eso tiene que ir en afectividad. Todo eso tiene que ir en afectividad. Y en realidad, durante el primer año de vida, empieza a haber una construcción con las primeras conductas voluntarias de qué tipo de moral. Eso es lo que teníamos dudas, no sabíamos cuál. Y a ver, los que pensemos juntos, ¿qué tipo de...? Les voy a dar un ejemplo. El bebé... Déjame darles el ejemplo, Jezabel, así, porque si tenés la respuesta para ayudarlos a los demás a que piensen. Y te doy la palabra. El bebé aprende a usar la cuchara, ¿sí? Sacudir, sacude con la cuchara. Pero la cuchara no es para sacudir, ni para golpear. La cuchara se la dan para que él aprenda a comer. Cuchara, comer, ¿sí? Esquema, prensión, boca. Y cuando le ponen el puré, en lugar de llevárselo a la boca, el bebé quiere probar con el esquema de sacudir o golpear. ¿Qué pasa con el puré?
Él quiere, Sí. él quiere sacudir, conducta voluntaria, sacudir y explorar. ¿Qué pasa si yo golpeo la cuchara cuando tengo el puré? ¿Qué pasa con el Se puré? desparrama para todos lados. Bien, entonces, ¿qué le dice la mamá, la abuela, o quien lo esté, el papá o quien lo esté cuidando? ¿Qué No le pone dice? límite con el no. No, le dice no. Bien, ese no, ¿qué es? Jezabel, si vos te... Conducta. ¿Qué es el no? Conducta. Heteronoma. A ver, es una conducta, pero ¿cuál sería? El no es el ejemplo de alguien lo dijo ahí recién. No sé si fue Jezabel. Heteronoma. Es una respuesta heterónoma. ¿Qué quiere decir? El no es el ejemplo de la norma. La norma es lo que se puede y lo que no se puede. Si yo tengo la cuchara llena de puré, ¿la puedo sacudir y desparramar el puré por todo? No, no se puede, porque hago un Gladys, Sí, sí. a mí me parece que si podés aclarar, Sí. porque hablas de heteronorma, Sí. hablas de moral autónoma y heterónoma, si podrías aclarar qué quiere decir heterónoma y qué quiere decir autónoma, a ver si ellos, ahí eso les sirve para lo sucesivo, que van a trabajar este tema. Bueno, entonces, para no compartir, para no ir a buscar mira, lo comparto para que se vea. 2 segundos, acá está. Vamos acá, compartir, buscamos rápido. De lo que estoy hablando es de esto. Acá, estamos acá. ¿Sí? Estamos hablando de esto. Miren. A ver si lo puedo, yo no los veo. Ahí está. ¿Se ve, Ceci? ¿Ahí? Sí, perfecto. Bueno, entonces, la moral, para entender qué es la moral es el conjunto de costumbres que tenemos en un determinado grupo social, ¿sí? En una determinada comunidad. Y la primera forma de aprender esas costumbres es en la casa. Las costumbres, y por eso también es que a veces nos encontramos con diferencias cuando somos chiquitos y vamos de una casa a otra. Hay determinadas normas, determinadas formas de comportarse que son aceptadas en una casa y no en otras. Imagínense cuando vamos a otros países. Pero esas formas de comportarse no nacemos sabiendo qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Eso se aprende. Pero cuando uno es bebé, y a lo largo, desde que uno empieza a tener conductas voluntarias, no es desde que nace, porque el recién nacido no tiene conductas voluntarias. Pero a partir de que el bebé se siente y empieza a tener conductas voluntarias, quiere hacer su voluntad. Pero el problema es que a veces lo que uno quiere hacer no está bien. Entonces, ¿quiénes son los encargados de decirle a uno y ayudarlo a uno que está construyendo su voluntad, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer? Los adultos que nos rodean. Entonces, durante todo ese momento, que podemos decir que es a partir de los 6, 7 meses en adelante, cuando el bebé se sienta y empieza a manejar voluntariamente los objetos que lo rodean, hasta, vamos a ver, acá tendríamos que decir, ¿sí? Acá, 6, 7 meses, hasta acá donde se termina y empieza esta flecha, 6 años, y después acá toda esta flecha azul sería de 6 a 8 años, y acá arriba debería decir la palabra transición, eso voy a tratar de sumarlo. Los otros son los que nos dicen qué podemos y qué no podemos hacer. Entonces, eso que cuando nos dicen qué podemos y qué no podemos hacer es una norma. Y la moral es justamente ese conjunto de normas. Cuando la norma está impuesta por los otros, en general los adultos, a veces mamá, papá, abuela o cuidador, y a veces también hermanos mayores, decimos que la moral del niño es heterónoma. ¿Por qué? Porque son los otros, heteros, otros, adultos, los que le dicen qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero después vamos a ver que eso va de la mano del egocentrismo, que es la construcción del yo, es decir, reconocerse como una persona. Uno empieza a reconocerse primero como persona separada de la mamá, pero después en algún momento uno se reconoce como yo, como sujeto separado del medio que lo rodea,
después vamos a ver que eso tiene un momento de centración en uno, y entonces durante todo ese momento de centración, que es el egocentrismo va acompañado de una moral heterónoma, que nos ayuda a no convertir a los que nos rodean en esclavos de nuestro yo. Y nos ayudan a descentrarnos de esa necesidad que tenemos de afianzar quiénes somos. Eso se empieza a, digamos, a controlar, producto de la evolución de la inteligencia, a partir de los 6 años. Y entre los 6 y los 8 años estamos en esta línea azul haciendo la transición desde imponer nuestra propia voluntad y que los otros nos tengan que decir no, 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 a internalizar el no y empezar a regir nuestras conductas por el no, en lugar de estar afuera, en la boca de mi mamá, mi papá o quien me cuida, el no empieza a estar internalizado. Entonces, yo ya no sacudo la cuchara, no porque me lo dice mi mamá o mi papá, o no me quedo con el juguetito de mi compañero del jardín, o no muerdo el brazo de mi hermano cuando quiero conseguir un chiche, porque sé que si hago cualquiera de esas cosas, el otro, hay un carácter de reciprocidad, que yo sé que si pego, muerdo, me quedo con las cosas de los demás pueden hacer todo eso, me lo pueden hacer a mí también. Pero para eso es necesario hacer un movimiento que no solamente es afectivo, sino que también es intelectual, porque hay una comprensión, una posibilidad de reversibilidad del pensamiento. Eso lo vamos a ver la semana que viene, todo el proceso de la autonomía. Ahora, desde los 6 meses hasta los 5 años, que es el periodo que estamos analizando hoy, todo lo que le pase al bebé, al deambulador y al niño de 3 a 5 años es en el mundo de la moral heterónoma. Y la moral heterónoma es eso, son normas impuestas por los adultos que los niños respetan por el temor a que los demás puedan tener alguna conducta violenta hacia él, o que le digan algo que los papás suelen decir muy mal, que es ¿qué es lo que los papás nos dicen cuando nos portamos mal? A ver si alguien saca ahí, le hacemos la terapia gratis. ¿Cómo? ¿Qué nos pueden decir? Que te ponen en penitencia. Sí, te ponen en penitencia, te podés ligar un chirlo, y lo que es peor, que te pongan en penitencia o que te den un chirlo, te pueden decir... Eso no se hace. Ojalá. Vas a cobrar. Y todo eso que ponen ahí, que es irreproducible en el Zoom, no te quiero más. Eso es lo peor que un papá o una mamá le pueda decir a su hijo. Si vos seguís haciendo eso, yo no te quiero más. Perdón, ¿puedo hacer una postilla? Sí. Con todas esas frases que están poniendo en el chat, en realidad el metamensaje es lo que dice la profesora. No te voy a querer más o no te quiero más, ¿sí? Y es lo peor, digamos, es lo que más inseguridad le trae a las niñas, digamos, en ese momento, ¿sí? Entonces, en ese periodo va a empezar a entender que es posible que se pierda el amor del primer objeto, o sea, de la persona más querida, que es quien cumple la función materna o su mamá, ¿sí? Y entonces empieza a aceptar la norma, primer paso para después hacer la propia, para no perder el amor, no, digamos, no porque está bien o está mal, no importa, si lo dice mi mamá, le voy a hacer caso, ¿sí? Iba a decir algo terrible, lástima que en algún momento la heteronomía se termina. Ustedes no lo escucharon, la profesora Renzi nunca lo dijo. Hablando con un poco más de seriedad, esa es la gran tarea de la crianza, ¿sí? La gran tarea de la crianza que ustedes tanto leyeron para hoy es cómo acompaño con la norma, cómo sostengo la norma con alguien que está en un proceso de
tener que construirse como yo, centrarse, y al mismo tiempo negociar con ese egocentrismo, con sus rabietas, con su agarrar la cuchara y pegarle a todo, para que ese sujeto pueda construirse como yo y al mismo tiempo pueda convivir con los otros yoes, ¿sí? Con los otros yoes que lo rodean, con su mamá, con sus hermanitos. Sí, ahí aparecen todas las patologías y ahí es donde todos le damos después trabajo a la profesora Cecilia y a todos sus colegas, ¿sí? Con años de diván. Bueno, vamos entonces, ese es el pasaje. Volvemos a lo tuyo, Celia. En realidad, en ese momento, lo que empieza a construir el bebé a partir de las primeras conductas voluntarias es una moral heterónoma. Y esa moral heterónoma nos va a acompañar de 0 a 1, de 1 a 3 y de 3 a 5. ¿Sí? En todos esos periodos, ahí en cada una de las celdas del trabajo práctico de síntesis, hay que poner moral heterónoma. Y ponerlo y entenderlo, ¿sí? Entenderlo. Para hoy ustedes tenían que leer qué pasa con las rabietas y preguntarles a sus familiares qué pasó con las rabietas de ustedes y qué pasa con el egocentrismo. Bien, avancemos un poquito. ¿Qué pondríamos en la percepción de 0 al año? ¿Hay noción de propio cuerpo durante el primer año de vida? No, no hay noción del propio cuerpo. En realidad la noción que tengo de mí es una noción fragmentada por las distintas partes, el espacio de la boca, el espacio de la panza, el espacio del ano cuando me cambian el pañal. Soy un fragmento. Y lo que hay, tanto de 0 al año como del año a los 3 años, es una vivencia. Estamos en la etapa del cuerpo vivido. Del cuerpo vivido, tengo vivencias, tengo sensaciones. Todavía no soy capaz de construir una representación mental de mí. Soy partes, soy una cabeza, soy una panza, soy una boca. Bien, demos vuelta. Yo había puesto campos sensoriales, ¿puede ser? Campos sensoriales, sí, campos sensoriales es un buen concepto. Hay distintos campos sensoriales, el campo de la boca, el campo de la panza, el campo, eso que es, digamos, el primer momento del cuerpo vivido. Demos vuelta a la página. Y las nociones, eso vale tanto para la noción del propio cuerpo como para la noción de espacio, tiempo y objetos. Demos vuelta a la página. ¿Qué pasa con el crecimiento de 0 al año? ¿Cómo dijo? No escuché justo. El crecimiento, ¿qué pasa con el crecimiento del 0 al año? Sí, se nos fue Celia, así que quedaste vos con la posta, Francisco. ¿Qué pasa con el crecimiento del 0 al año? ¿Está creciendo el bebé? Crece hasta 51 centímetros. 50, sí, sí, Francisco, eso vale tanto para el periodo que estás, para la fase que estás analizando vos, como hasta los 2 años, ¿sí? Acuérdense que de 0 a 2 años es el ¿qué? El primer ¿qué? Pico. Tal Pico. cual, Gabriel, de 0 a 2 años es el primer pico de crecimiento. Bien, ¿qué pasa con la maduración? Hablamos toda la clase pasada de la maduración. ¿Qué pasa con la maduración de 0 al año? Se mieliniza. Sí, Jezabel, la mielinización. ¿A través de qué dos leyes? Mielinización. Ley. Cefalocaudal y próximo. Tal cual. Mielinización, ley cefalocaudal y próximo distal. Y no ponemos nada más porque lo demás lo vamos a poner en habilidades. Avancemos. ¿Qué decimos de las capacidades coordinativas? Se saltó las condicionales, profe, igual, me parece. Bueno, las condicionales. condicionales. Sí, condicionales coordinativas. ¿Qué decimos? Poco desarrolladas, profe. Muy bien, Lucas. Ahí les doy una pista para el periodo de la fase de 0 a 1, de 1 a 3 y de 3 a 5. Ahí en todos vamos a poner, tanto en lo coordinativo como en lo condicional, poco desarrolladas. ¿Sí? Algo vamos a decir de las coordinativas de 3 a 5. Bien, ¿qué decimos de las habilidades de 0 al año?
Esquemas, ¿Cómo? que están los esquemas. Están los esquemas, sí, y en lugar de hablar de los esquemas y saber lo que podemos hablar, acuérdense, fíjense, porque esa no la tienen en las diapositivas, pero la agregué, cuando estudien para el parcial la semana que viene, revisen que en el libro del periodo, en la fase de 0 al año, en la segunda fase de 4 meses a 12 meses, agregué la diapositiva que mostramos la semana pasada, sobre cómo desde los reflejos o los movimientos, todas las adquisiciones motrices de la primera fase, pasamos a el control postural, la aprensión y la marcha, que son los principales aprendizajes del primer año de vida. Conductas, o sea, en habilidades, conductas voluntarias, control postural, prensión y marcha. Eso sería lo más importante. ¿Y qué decimos de orientaciones didácticas? En orientaciones didácticas los vamos a dejar que lean y que pongan alguna palabra de lo que dice la OMS y de la que dicen los textos. Alguna palabra. Si hay que explorar, si hay que estimular, si hay que... Bueno, ahí buscan alguna palabra y ponen alguna palabra que les parezca, que les haga recordar todo lo que se puede hacer con un niño de 0 al año. Vamos, si no nos vamos a... Sí. Celia. Antes que sigan, porque yo recién volví. Sí. En capacidades condicionales, ¿en qué quedaron? Porque dijimos, Celia, en capacidades condicionales y capacidades coordinativas de 0 a 5 años, en todas vamos a poner en desarrollo. En desarrollo. Okay. Y Yamila pregunta, ¿podemos poner actividades lúdicas? Podemos, en realidad, la mejor orientación didáctica para todos los periodos serían actividades, o sea, todo lo que se pueda hacer lúdicamente, todos los juegos que se puedan hacer, toda la estimulación que gire en torno al juego es lo indicado. Ahí acuérdense que... ¿Podríamos poner en orientaciones didácticas del nacimiento del primer año juego de sostén, ocultamiento y persecución, por ejemplo? Podemos ponerlo, acordate que lo pusimos en tipos de juegos de crianza, pero también podríamos poner como orientaciones didácticas, jugar los juegos de crianza, ¿sí? Ah, perfecto. Perfecto. Bien, vamos porque estamos corridos por el tiempo, vamos al periodo de el año a los 3 años. ¿Podemos poner natación? Sí, pero lo que pasa es que es difícil, como orientación didáctica general, decirle a los papás, hagan natación. Sabemos que es medio privativo, que algunos llegan a la natación, que bueno, que no en cualquier pileta se puede hacer matronatación, o sea que si bien es muy enriquecedor, es difícil como orientar a todo el mundo, ¿no? Vamos con, ¿qué agregarían de lo que, porque ya tenemos mucho dicho, vieron que entre el periodo de 0 a 1 y del periodo de 1 a 3 no hay grandes variantes. ¿Qué podríamos, ahí Celia, yo haría una diferencia de lo que ustedes plantearon? Ustedes dijeron que de característica general vamos a quedarnos con adquisición de conductas voluntarias. Y entonces, de 1 a 3, ¿qué podríamos poner como característica general? Profe, nosotros pusimos adquisición de habilidades filogenéticas. Muy bien. Yo, más que filogenéticas, ¿por qué ojo, Jezabel? Que no solamente se adquieren las filogenéticas, también se empieza a adquirir, por ejemplo, el lanzar, ¿sí? O el golpear con un palo un objeto. Entonces, en realidad lo que deberíamos decir es adquisición de habilidades generales. Se adquieren tanto las filo como las ontogenéticas. Lo que pasa es que con las ontogenéticas no las vas a dominar, ¿sí? A menos que seas el hijo del Kun con la pelota, pero si no, las vas aprendiendo. O sea que ese periodo es el periodo de adquisición de las habilidades generales, motrices generales. ¿Qué pasa con el procesamiento de la información? Jezabel, vos que tenés ese periodo. Ejecución pusimos. Muy bien. Eso está perfecto. Vamos a desarrollo de la inteligencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué habría que aclarar entre el desarrollo de la inteligencia de 0 a 1 y de 1 a 3? ¿Qué pasa en el medio? A partir de los dos, Sensorio motor. Espere. Ahí hablo. Isabel, Mateo y alguien más. Uno de los 3 que habló, que tome la palabra.
Mateo, ¿qué dirías? Que a partir de 2 años comienza el periodo preoperatorio. Muy bien, tal cual. Ahí, en el periodo de 0 a 3, tendrían que decir, hasta los 2 años sensorio-motor, más de 2 años periodo preoperatorio. Excelente, Mateo. ¿Mm? O directamente preoperatorio, para poner el nombre solo. ¿Mm? Bien, vamos a, ¿qué pasa con los juegos? ¿Qué tipo de juegos juegan en ese momento? ¿Hay algún otro juego? Seguimos con los juegos de crianza. O simbólicos pusimos. Sí, muy bien, pueden jugar juegos simbólicos y pueden jugar juegos de crianza. ¿Mm? Y en algunos casos, dentro de los juegos de crianza, se le empieza a dar más importancia a los juegos de persecución, los juegos de organización simple. ¿Mm? Por ejemplo, los nenes de 3 años que ya están en la salita de jardín, juegan juegos de persecución, juegan juegos en ronda, pero lo básico de estos son, como todavía tenemos a los de 1, son juegos de crianza. ¿Mm? Bien, ¿qué pasa con el desarrollo de la afectividad? Esto es muy importante en este periodo. Profe, acá tengo una pregunta. Sí. El egocentrismo empieza del año hasta los 6 años, ¿no? Sí, sí, porque Entonces en realidad... sería egocentrismo. Tal cual. ¿Por qué? Porque el egocentrismo empieza a darse a partir del momento en el cual el bebé, sí se calcula, ¿no? Aproximadamente, es decir, el año y medio, ¿no? A partir de la deambulación, o desde cuándo la construcción del yo. Aproximadamente a partir de la deambulación. Ajá. A partir de la deambulación, es decir, cuando el bebé logra, o sea, cuando un bebé empieza a deambular, es en el momento donde, si bien ya empezó a tener conductas voluntarias, ya se separa, ya se empieza a demostrar que es un ser con cierta autonomía funcional. ¿Mm? Bien, y a partir de ese... Sí, sí. No, iba a decir algo pero solamente un comentario que Lacan habla del estadio del yo en el espejo, que es al 6º mes, ¿sí? Y hace toda la descripción de que se puede ver al del 6º mes, ¿sí? Él se basa en la persona, supongamos en la madre, que lo alza al bebé frente a un espejo, ¿sí? Y entonces él analiza que el bebé se sonríe, se pone contento, tiene una situación de algarabía. Y lo que él interpreta, Lacan interpreta, de que es la anticipación del yo que está constituyendo. ¿Por qué? Porque lo que él ve, él se ve reflejado en la persona que lo sostiene. ¿Sí? Es como, yo voy a ser ese. No sé si queda claro, o los estoy mareando mal. Pero es eso, es como que ahí empieza a percibir algo de esa autonomía, que él está en esa posición porque lo alzó alguien, un adulto. Pero que esa persona que lo está sosteniendo es aquello que le permite empezar a configurar esa idea de yo. Y como manifestación más explícita, porque eso es algo que nosotros no lo vemos, eso es algo que se está construyendo en el psiquismo de bebé. Nosotros como parámetro podríamos considerar este día, por eso decimos a partir del año, que es cuando los bebés se separan y empiezan a manejarse por ellos. ¿Y saben cuál es la expresión más clara del inicio del egocentrismo? Hay una palabra que usa el bebé egocéntrico, ¿qué es cuál? Mío. Sí, señora. Eso, aparte les digo que la veía Yana el otro día, ¿no? Uno que ya hace años que no ve bebés, la veía Yana, y cada cosa que le querías agarrar te decía, mío, mío. Claro, 2 años, mío, todo es mío. ¿Mm? Bueno, cuando un bebé puede decir mío, nos está confirmando que está construyendo el egocentrismo. ¿Mm? Esa sería como la frase. Bien, ¿qué pasa con la percepción? ¿Qué dirían de la cuerpo vivido? Bien, cuerpo vivido sigue, porque estamos, acuérdense que todo el periodo de 0 a 3 años estamos ya hay una cierta reconocimiento de yo separado de los demás, entonces ya no hay fragmentación a partir del año, hay una noción de cuerpo vivido. ¿Y qué pasa con las nociones? Nosotros no completamos eso. Bien, en las nociones, Isabel, también, espacio y tiempo vividos. Porque para el bebé la noche y el día tienen que ver con la satisfacción de sus necesidades. Cuando es de noche duermo, cuando es de día juego.
Entonces el uso de los espacios también tienen que ver con las actividades que va haciendo, va construyendo las nociones de arriba, de abajo, de adentro, de afuera, a partir de las acciones cotidianas. Entonces todo eso es espacio y tiempo vivido, propio cuerpo, espacio y tiempo vividos. Vamos a el crecimiento. ¿Qué pasa con el crecimiento? Profe, Sí. yo en moral puse que no está mal. ¿Qué tendría que poner? No te escuché la pregunta porque me hizo que te escuché el ruido de la tele de fondo. Perdón. Porque mis papás están mirando el noticiero. Sí, está bien, estás en tu casa, Agus. El problema no son tus papás, es que yo te tengo que escuchar al mismo tiempo. Está todo bien. Repetime la pregunta. Sí. Decía que yo en moral puse que no está mal. Sí, porque acordate que en moral hay que seguir diciendo que es heterónoma. Agus, ahí continúa la moral heterónoma, de 0 a 3. Ah, está bien. Acordate que mientras que hay egocentrismo, hay moral heterónoma, ¿sí? Bien, vamos así, ping pong, vamos a crecimiento, ¿sigue creciendo? ¿Hasta qué edad el pico? Hasta los 2 años es el primer pico de crecimiento. Muy bien, entonces Candelaria, seguimos hasta los 2 años con el pico de crecimiento. ¿Qué pasa con la maduración? ¿Sigue la mielinización? Sí, profe. Sí, a full, porque justamente gracias a que sigue la mielinización a full es que puede aprender las habilidades generales. Si no hubiese, ¿cómo es que pasa de caminar a correr? Porque cada vez está más mielinizado. ¿Cómo es que pasa de saltar en profundidad a dar un paso largo y salto hacia adelante? Porque sigue la mielinización. Entonces, la mielinización está a full, ¿sí? Todo se mieliniza y se mieliniza. Bien, ¿qué pasa con las capacidades condicionales y las coordinativas? ¿Qué dijimos que hay que poner ahí? En desarrollo. Muy bien, en desarrollo. ¿Tenemos que agregar algo en relación con las habilidades? ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué se aprenden de las habilidades? Lo pusimos en características generales y lo tenemos que volver a repetir acá. La ontogénesis. Se aprenden todas las habilidades generales, ¿sí? Habilidades generales, tanto la filo como la sonto, habilidades generales, todas. Las de locomoción y manipulativa, se empiezan a aprender. Ojo, no quiere decir que alguien va a recibir una pelota a los 3 años, pero sí lanza, sí empieza a hacer intentos de recibir. Bien, vamos a 3 a 5 y terminamos. ¿Qué ponemos de 3 a 5 como característica general? Vamos. ¿Quién tiene? Grupo 7 y 8. ¿Quiénes son? Acá. Muy bien, Celia. ¿Qué es lo más importante de 3 a 5 que se conforman o se adquieren las nociones perceptivas? Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Vamos al procesamiento de la información. Ya Lucas lo anticipó, pero a ver si el grupo que trabajó salas 7 y 8 pueden decir qué pasa con el procesamiento de la información. ¿En qué momento estamos? Continuamos en percepción. ¿Continuamos o empezamos? ¿Continuamos o empezamos? Empezamos. Acuérdense que hasta los 3, o sea, piensen esto. Desde que nazco hasta los 3 años, el mayor desafío de mi desarrollo motor para mí es dominar mi propio cuerpo. Es decir, aprender a controlarme. No quiere decir que voy a ser una gimnasta, no, ni que voy a ser Messi. No, aprender que puedo controlar mi cabeza, que puedo controlar mi cuerpo y que puedo controlar mis extremidades. Y que con ese control cefalocaudal y próximo distal puedo hacer las habilidades generales, correr, saltar, trepar, transportar, todo de manera muy global y muy rudimentaria. Y que, como les expliqué la semana pasada, todas mis vías sensitivas, las que me permiten organizar la información, están inmaduras. Se mielinizan, primero me controlo, ¿sí? Por la mielinización de lo motor,
y después mi sistema nervioso empieza a madurar para que toda la información que vaya llegando a mi cerebro se pueda organizar y pueda empezar a darme cuenta en qué situación estoy. A partir de ese momento, que es de los 3 años a los 5 años, es que hablamos de que toda esa información que está como en un disco rígido de una computadora, todo por cualquier lado, se empieza a organizar y empieza a formar las nociones. Entonces, muy bien el concepto de noción, y a partir de los 3 a los 5 años el acento de la percepción. ¿Qué pasa con el desarrollo intelectual? ¿Cambiamos de periodo o seguimos en el preoperatorio? Seguimos en el preoperatorio. Muy bien, Celia, seguimos en el preoperatorio. ¿Qué decimos de los juegos? Acá sí hay un cambio importante. ¿A qué juegan? Organizaciones simples. Muy de tipo bien, binario. muy bien, de tipo binario y de organización simple. Muy bien, Yamila. ¿Qué juegos aparecieron en el libro sobre los que estuvieron discutiendo en el foro? Para que los que no leyeron, así los sopapemos un poco, les digamos, ¿sabés de qué hablamos cuando hablamos de organización simple? Estos juegos. ¿Cuáles son los juegos de organización simple? El oso dormilón. Esperen que está hablando Cristina. ¿Cómo, Cristina? Uno de los juegos es el oso dormilón. Muy bien. ¿Otro? El oso dormilón se corre así, y el que se corre así en ronda, ¿cuáles son? Tienen muchos nombres. Huevo Sí, el podrido. patoñato. Bien, Ah, huevo podrido. el huevo podrido, el patoñato, muy bien. Y fíjense que el oso dormilón también puede ser el lobo está, o puede ser, o sea, hay un juego que se corre así, ¿sí? De persecución, uno a todos, uno los corre a todos, o los juegos en ronda. Pero como bien apareció por ahí, son juegos binarios, ¿sí? Te corro, me corres. Esa es corro, persigo o me escapo. Esa es la idea de lo que puede hacer un nene hasta los 5 años. Dos cuestiones a resolver. Si soy perseguidor, corro. Y si soy perseguido, me escapo. Bien, ¿qué pasa con la moral? ¿Hay algún cambio? No, me olvidé, afectividad. ¿Qué pasa de 3 a 5? ¿Es el dominio de quién? No es el egocentrismo. Sí, Agus, muy bien, Cristina. Es el auge del egocentrismo. ¿Qué pasa con la moral? Si tengo un egocentrismo, cada vez que hablo de egocentrismo, tengo que hablar de quién es la compañera del egocentrismo. La conducta heterónoma. Bien, Heteronomía. la heteronomía, la moral heterónoma, ¿sí? Cuando hay un egocéntrico, tiene que haber algún adulto que le diga que lo cuide. En realidad el no es un cuidado, es un halo protector y lo socializa, ¿no? El no es el halo protector de los peligros en los que el egocéntrico se pone y se me ocurren tantas analogías, estoy pensando en las restricciones de mañana y digo, ¿cuántos adultos heterónomos todavía siguen pululando por ahí, que no usan barbijo, que no siguen el distanciamiento y que necesitan más restricciones y un Estado que los cuide? Bueno, todas esas cosas se me ocurren, pero no, tengo que hablar de 3 a 5 años. Bien, ¿qué pasa con lo perceptivo? Vamos, Cuerpo que ya lo tenemos. percibido, profe. Muy bien, Lucas, cuerpo percibido. ¿Qué quiere decir cuerpo percibido? Que el chico entre 3 y 5 años dice, esta es mi cabeza, este es mi cuerpo, estos son mis brazos y estas son mis piernas. Y hace el monigote y le pone los brazos y le pone las piernas, ¿sí? Es decir, empieza a representarse, no, empieza a percibirse y a distinguir que tiene distintas partes en él. ¿Qué pasa con el espacio? Busquen ahí y lean qué es el espacio topológico. Nosotros en el grupo, lo que fue relaciones espacio-tiempo, la verdad que topológicas. nos surgieron muchas dudas. Bien, les surgieron muchas dudas. Profe, yo lo puesto tengo con 4 que es etapas. espacio-tiempo percibido también. Yo tengo bien. relaciones topológicas. Muy bien. A ver, todo lo que están diciendo está bien. Vamos a ordenar. Propio cuerpo percibido y espacio y tiempo percibidos, pero dentro del espacio acuérdense de las nociones topológicas. ¿Sí? Nociones topológicas. Y busquen qué quiere decir nociones topológicas. Demos vuelta a la Nosotros habíamos puesto... Sí. Bueno. Yamila, dale. No, perdón. Nosotros habíamos puesto organización interna del yo corporal,
situación del objeto respecto de mí, situación del yo respecto del objeto y situación del objeto entre sí. Bien, en este momento, Yamila, en este momento estamos, situación, todo está centrado en mí, ¿eh? Todas las otras vienen después. Respecto del objeto, sí. Entonces, cuando el sujeto empieza a percibir o a organizar las nociones perceptivas, la primera etapa es el espacio topológico, es el espacio que se organiza respecto de mí. Yo soy el centro del universo, entonces está mi arriba, mi abajo, mi adelante, mi atrás, mi adentro, mi afuera, es decir, que todo se organiza respecto de mí. Por eso el espacio topológico es el espacio plano. Léanlo, analícenlo. Cualquier duda que tengan, vamos a abrir un espacio de consultas en el Facebook, para que en el Facebook podamos entre todos intercambiar las dudas que surjan sobre el parcial. Bien, ¿qué pasa? Demos vuelta a la página. ¿Crece mucho de 3 a 5 o hay un crecimiento regular? Es regular, profe. Muy bien, Lucas, hay un crecimiento regular, entre 5 y 8 centímetros. ¿Qué pasa con la mielinización? Ahí hay un hito importante. ¿Quién se mieliniza? ¡Chachán! Muy bien, Jezabel, la subcorteza. Y como se mieliniza la subcorteza, se pueden terminar de aprender las habilidades motrices generales y se puede empezar a hacer algo que va a ser la base para lo que vamos a ver en el periodo que viene, que es que vengo corriendo y ¡pum! ¿Cómo se llama eso? Corro y Salto, flexibilidad. se empiezan a hacer las cadenas motrices. Entonces, eso es gracias a que al final de los 5 años hay una mielinización de la subcorteza y se logra el acople. ¿Qué pasa con las capacidades? ¿Qué dijimos, tanto de las coordinativas como las condicionales? ¿Están desarrolladas? Poco desarrollo. Poco desarrolladas. En las coordinativas pongan inicio del acople. Inicio del acople. El acople es lo que va a preparar que a los 6 años puedan combinar. ¿Qué pasa con las habilidades? ¿Qué dijimos recién? ¿Se terminan de qué? Profe, la flexibilidad no. Muy bien, Mateo. También pueden decir, o sea, poco desarrolladas, excepto, ¿quién, Mateo? La flexibilidad. La única que Flexibilidad. está muy desarrollada, y la semana que viene vamos a explicar por qué estaba muy desarrollada, en realidad está desarrollada porque todavía no hay hipertonía, no hay hormonas sexuales que permitan un incremento de la masa muscular, y entonces los músculos todavía son muy elásticos, y acompañando también la plasticidad que tienen los huesos y los tendones. Entonces, excepto, muy bien Mateo el señalamiento, poco desarrolladas, excepto la flexibilidad. Pueden poner más flexibilidad, más, como que la flexibilidad es la que está más desarrollada. ¿Y qué tenemos que decir de las habilidades? Que mejoran en la Todas, organización. tal cual, Yamila, todas las habilidades. ¿Por qué? Porque como va continuando la mielinización, cada vez el niño entre 3 y 5 cada vez corre mejor, cada vez salta mejor, cada vez lanza mejor, sobre el final de los 5 puede empezar a recibir, puede aprender otras conductas como picar una pelota, otras habilidades como picar otra pelota. ¿Qué decimos de las orientaciones didácticas? Les voy a dar un secreto. ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? Yo iba a decir que se utiliza la pedagogía del descubrimiento o de la situación problema. Sí, señor. Recorrido. Sí. Y si buscan en el foro hay una excelente descripción de uno de ustedes que está acá, no la voy a nombrar para que no se sienta incómoda. Uno de ustedes en el foro buscan, la única respuesta que hay está muy bien sintetizado qué hay que hacer con un niño entre los 3 y los 5 años. Es una respuesta muy buena. Así que les recomiendo que cuando termine la clase y estén estudiando para el parcial, vayan al foro y busquen. Hay una compañera que hizo una síntesis muy buena. Bien. Esa sí.
Cerramos, dale. Cerramos. Así pueden descansar y mañana el que nos volvemos a pueda, encontrar. mañana nos encontramos. El que Con la pueda, profesora. sí, se encuentran conmigo porque Cecilia mañana va a estar en un congreso justo en el mismo horario y no nos puede acompañar. Dejo de compartir para que no se nos haga tan